Este hombre, Ray Bryant, está buscando su propia tumba en la que él piensa que lo enterraron. Porque en este cementerio está enterrado el soldado Reuben Stafford, muerto en 1879. ¿Puede Bryant, como él afirma, ser Stafford renacido? ¿Cómo pueden explicarse de otra manera los recuerdos que bajo hipnosis tiene de la vida del soldado muerto? Por ejemplo, sus vivencias de la guerra de Crimea. Duérmete. 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 Según los documentos del ejército, en esta batalla hirieron a Stafford en la mano izquierda. ¿Puede Bryant, podemos todos nosotros haber vivido antes? Extraños poderes sacados de los archivos de Arthur Clarke, científico, escritor y visionario, inventor del satélite de comunicaciones, autor de 2001, Odisea del espacio. Desde su retiro de Sri Lanka, analiza los enigmas de este y de otros mundos. Extraños poderes, por Arthur C. Clarke. Reencarnaciones. Esta es la sala de redacción del periódico El Sol, uno de los más populares de Sri Lanka. Los periodistas están escribiendo sus crónicas para la edición de mañana. Temas políticos, deportivos, de interés humano. Ese tipo de material que vende periódicos en todo el mundo. Pero hay una clase de historias que El Sol recoge con gran entusiasmo y que apenas se ven en la prensa occidental. En Sri Lanka, sin embargo, los archivos están atiborrados de este tipo de historias. Son las historias sobre reencarnaciones. Cuentan que unos niños apenas empezaron a hablar, contaban historias sobre sus padres reales y sus domicilios reales. Parece que recordaban su vida anterior con tal lujo de detalles que no solo proporcionaban un material interesante a los periodistas locales, sino que impulsaron a los investigadores de todo el mundo a interesarse por el fenómeno. Esta es la historia de un niño, Ajit, que recuerda haberse ahogado hace 5 años. Y esta otra es la historia de una niña de 5 años que piensa que es un hombre que murió en un accidente de coche. Pero la narración que más me fascina es una que me llega de uno de los lugares más encantadores de Sri Lanka, la pequeña bahía de Unabatuna, con sus bellas playas sobre el Océano Índico. La historia es un recuerdo trágico de la breve pero sangrienta sublevación que se produjo en Sri Lanka en 1971. Un rebelde capturado que se llamaba Robert se tiró al mar y se ahogó. Su compañero Johnny ya había muerto. Estas gemelas nacieron 7 años después y apenas pudieron hablar, contaron que eran reencarnaciones de Johnny y Robert. Shiromi relata detalles escalofriantes de la muerte de Johnny. Shivanti dice que recuerda cuando se tiró al mar con las muñecas esposadas. Tales narraciones nos intrigan, pero para que sirvan como prueba de reencarnación, deben ser analizados todos los detalles por investigadores auténticos. Delrine Villaratne, periodista, cubre muchas historias de reencarnaciones. La última llega de Petillagoda, un pueblo de la jungla. En este caso, Inoka, de 4 años, afirma que ha vivido antes. En la historia se relata que la niña apenas comenzó a hablar le dijo a su madre, Rita Frillani, que ella tenía otra familia, que vivía en un pueblo llamado Minuwangoda. Decía que tenía 2 hermanas y un hermano y que vivían en un medio mucho menos primitivo, que su casa tenía agua corriente y electricidad. La madre de Inoka afirma que ella no cree en reencarnaciones y que no va a recorrerse 10 kilómetros a través de la jungla hasta Minuwangoda para confirmar las afirmaciones de la niña. Al principio no hacíamos caso de sus palabras porque no nos gustaba oír a nuestra única hija hablar sobre otra familia, otro padre y otra madre. Pero la abuela de Inoka, Kiriamma, sí escuchaba a la niña y al final accedió a acompañarla a Minuwangoda.
En el templo budista los sacerdotes quedaron intrigados, pero no sorprendidos, porque los budistas creen en la reencarnación. Pronto indagaron que 8 años antes una niña de 11 años llamada Milani había muerto en un accidente de moto. La niña tenía un hermano y 2 hermanas y vivían en una casa moderna. Todo concordaba con la descripción de Hinoka. Cuando llevaron a la niña a la casa, sus primeras reacciones asombraron a su madre, Rita Srijani. La niña no extrañaba la casa y su primera pregunta fue, ¿dónde está mi muñeca? Comenzó a llamar a la madre de su vida anterior, Mami. Rita Srijani estaba muy triste por eso. La niña preguntaba por todos los juguetes de su vida anterior. Actualmente Hinoka viaja a Minuwangoda con mucha frecuencia. El padre de Milani recibe con mucho cariño a Hinoka como un miembro de la familia. Bandhu la acepta como su hermana renacida. Las niñas dicen que Hinoka conocía sus nombres la primera vez que jugaron con ella. Se fue derecha a este armario, al baúl de la niña muerta para coger sus juguetes. Identificó una fotografía de Milani como mi fotografía y llamó a Mrs. Godagampola mamá. ¿Qué influencia tuvo en su vida la aparición de Hinoka Srijani? Estoy muy feliz porque tenía 3 niños, después 4. Perdí uno y lo he encontrado de nuevo. No encuentro otra explicación para esta historia que la de la reencarnación. Quiero decir, ¿cómo podemos esperar que una niña de Pettillagoda, a 10 kilómetros de aquí, hable de una familia de Minuwangoda a la que nunca ha visto y de la que nunca ha oído hablar antes? Por lo tanto, tenemos que aceptar la reencarnación o no hay ninguna otra explicación. Así pues, las extrañas afirmaciones de Hinoka cuando apenas podía hablar trajeron una gran felicidad a una familia que ya nunca volvió a llorar a su hija muerta. Historias de este tipo son muy raras en Inglaterra. Una de las más notables tuvo lugar en 1957 en Northumberland, en el pueblecito de Hexham. Un domingo por la mañana la tragedia se abatió sobre John Pollock y su familia. Sus 2 hijas y un amigo murieron atropellados por un coche cuando iban a la iglesia. Jacqueline tenía 6 años y Joanna 11 cuando murieron. Pero John Pollock no desesperó en medio del pesar general de las gentes de Hexham. Tenía la esperanza de que su mujer concebiría mellizas que serían sus hijas renacidas. Desde el momento que supe que mi mujer estaba embarazada, tuve la convicción de que mis hijas volverían. Contra todas las predicciones de los médicos, Florence Pollock dio a luz 2 niñas gemelas. Cuando vi que eran gemelas, me di cuenta inmediatamente, antes de ponerles el nombre, de que una tenía una cicatriz en la frente encima del puente de la nariz, idéntica a la cicatriz que Jacqueline se había hecho al caerse de un triciclo cuando tenía 2 años. Posteriormente mi mujer me dijo, ocurre algo increíble. La niña también tiene una marca de nacimiento que Jacqueline tenía en la cadera izquierda. Jacqueline tenía en la cadera izquierda una marca semejante a la huella de un dedo. Actualmente Jennifer sigue teniendo esa marca de nacimiento. Mrs. Pollock se quedó asombrada cuando les dio a las gemelas las muñecas de las niñas muertas. Cuando le saqué las muñecas, una dijo, esta es Mary y esta es Susan. Eran exactamente los mismos nombres que mis otras hijas habían puesto a las muñecas. Este detalle transformó mi manera de pensar. La familia se había trasladado después de la tragedia, pero en su tercera visita a Hexham parecía que las gemelas recordaban todos los lugares. Bien, cuando subimos a la colina, ellas estaban cerca de la cima, junto a la iglesia de Santa María, que ellas no podían ver. Una se volvió a la otra y le dijo, allá arriba está la escuela a la que veníamos y los patios para jugar.
Pero ellas no habían visto ninguna señal de escuela ni de iglesia todavía. Quiero decir que eran tan pequeñas que no alcanzaban a mirar por encima de la pared, y la escuela está al volver una esquina. Fue algo increíble. Continuamos andando, absolutamente asombrados de esto, y al pasar la iglesia, al otro lado de la carretera, está la abadía de Hexham con sus campos. Una se volvió y dijo, allí están los patios. Y era verdad. Allí estaban los patios, pero ellas no podían verlos desde donde estaban, porque la cima de la colina estaba por el medio. Tan convencidos estaban los Pollocks de que sus hijas habían renacido que ya no tuvo para ellos ninguna significación triste la tumba de sus otras hijas muertas. Sí, hay una tumba allí, pero para mí no significa nada. Sería un hipócrita si llevara flores o algo parecido, porque no creo que ellas estén allí. Simplemente se trata de un símbolo de dos niñas que vivieron pero que han renacido. Tales historias de renacimiento son raras en Occidente, pero la fuente más prolífica de material es la regresión hipnótica. Por una regresión hipnótica, Ray Bryant se convenció de que había vivido antes con la identidad del sargento Reuben Stafford, que luchó en Crimea y que está enterrado en este cementerio. Bryant espera encontrar la confirmación en Preston. En el cuartel de Fulwood está el regimiento al que pertenecía Stafford, el Regimiento de Infantería 47 de Lancashire. Sometido a hipnosis, Ray parece que recuerda la vida de Stafford y se investigan muchas de sus memorias. Hubo una persona llamada Reuben Stafford en el Regimiento de Infantería 47 de Lancashire. Existió realmente. Tenemos muchos documentos del ejército que lo prueban. Hemos encontrado incluso su certificado de defunción. Stafford se ahogó en Londres en 1879, pero 25 años antes había luchado en la Guerra de Crimea. En los archivos del regimiento hay docenas de cartas llenas de detalles sobre la Guerra de Crimea. Que se sepa, no se han publicado nunca estos documentos, así que Bryant no ha podido verlos. El coronel John Byrd espera poder comparar los recuerdos de Bryant con los hechos relatados en las cartas. Las cartas fueron escritas por el mayor Richard Farren, segundo comandante del regimiento. Todas las semanas describía a su madre las penalidades de Crimea. Aunque mis recuerdos coincidan con los hechos relatados en las cartas, esto no probaría nada. No puedo decir que esto sea una reencarnación. No puedo decir que sea memoria heredada. No puedo decir que sea telepatía. No podemos realmente saber qué es, pero al menos demostraría que algo pasa y que no es pura imaginación. Brian va a ser hipnotizado en el museo del regimiento para que lo interrogue el coronel Byrd. Al entrar, le vendan los ojos para que no pueda ver ningún detalle del museo. No tarda mucho tiempo en estar inconsciente y preparado para la regresión. Lo hipnotiza el especialista Joe Keaton, quien indaga en los recuerdos de su vida. Todo lo que nos digas deben ser cosas que te hayan sucedido a ti personalmente. No cosas que hayas leído, que hayas visto o que te hayan contado. Hoy es Navidad. Tienes 3 años. Es Navidad y tienes 3 años. Hola, Ray. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando el árbol. ¿Qué árbol? El árbol. ¿Hay en él alguna cosa para ti? ¿Qué hay? Hay un paquete. ¿Qué hay dentro? No lo sé. ¿Quién te lo puso? Mami. Pero aún hay otra cosa más notable. Parece que la regresión puede ir más allá del nacimiento. Vamos a ir más lejos. Vete mucho más lejos. Quiero que retrocedas hasta el año 1855. Al año 1855. En 1855, el 47 se enfrentó a un duro invierno en Crimea. Bajo hipnosis, Bryant parece que vuelve a experimentar los terribles sufrimientos padecidos por una infantería mal equipada. Su acento ha cambiado. Un calambre terrible. ¿Qué te ha producido el calambre? El frío intenso.
Muy convincentemente puede recordar detalles concretos, como los nombres de los jefes del regimiento. ¿Puede recordar el nombre de alguno de los oficiales? Lowndes, Capitán Lowndes, es el que manda la compañía. Teniente Irvine es el jefe segundo. ¿Quién está al frente del 47? El coronel Villiers. ¿El coronel Villiers? Ya veo. Desgraciadamente solo acertó en parte. En la lista del ejército de aquel año consta que había un capitán Lowndes, pero no un teniente Irvine. Había dos capitanes llamados Villiers, pero ninguno de ellos era coronel. Al mando del 47 estaba el coronel William O'Grady Halley. Curiosamente no dio una respuesta correcta en algo que Stafford debía conocer. ¿Qué rifle llevas? ¿Qué tipo de rifle? Hammond. Un rifle Hammond. En realidad el regimiento estaba equipado con rifles Minié. Existió un rifle Hammond, pero el ejército no lo probó hasta 10 años después. Pero su descripción de un tambor capturado a los rusos fue sorprendentemente perfecta. ¿Cogisteis algún tambor? Sí. ¿Los viste? Tambores de lado. ¿Cómo eran? ¿Se parecían a los nuestros? Eran de latón dorado, adornados con cabezas de animales. Hoy es el 20 de septiembre de 1884. ¿Qué está pasando a tu alrededor? ¿Qué estás haciendo? Estoy acampado en las colinas, sobre Alma. ¿Sobre Alma? Sí. Alma es el río Alma. ¿Pero dónde está situado el Alma en relación a tu posición? Está abajo, abajo. Abajo. El río Alma fue el escenario de una de las batallas más feroces de la guerra de Crimea. La descripción que hace Bryan del cruce del río es tan viva que resulta difícil creer que él no estuviera allí. El mayor Farren escribió a su madre: las baterías enemigas estaban colocadas en colinas elevadas. Cuando estuvimos a su alcance, lanzaron sobre nosotros una nube de metralla y de granadas que sonaban como una tormenta de granizo. Estás cruzando el río con tu regimiento. ¿Qué está pasando? Estoy metido en la zona de fuego. ¿Desde dónde? Desde las colinas. ¿Dónde están las colinas? Colinas en fuego. Descansa, duerme, duerme. ¿Cómo acabó el cruce del río? Fue algo terrible. Mucha metralla por todas partes. ¿Cómo fue el cruce del río? ¿Era profundo? Sí, hasta la cintura. Hasta arriba. Por encima de la cintura. Frío. Un frío terrible. ¿Cómo está el terreno de acceso a las colinas al otro lado de donde tú estás? Mucha arena y barro. Apenas se puede uno mantener de pie. Farren escribió: es difícil atravesar el río bajo el fuego enemigo. Las orillas estaban empinadas y muy resbaladizas por el barro. Bryan describe con exactitud el barro. Hace una descripción extraordinaria, pero muchos de sus datos concretos están equivocados. Por lo tanto, ¿la regresión hipnótica aporta pruebas reales de reencarnación? La clave esencial de estas regresiones fue descubierta posiblemente en 1906. Una mujer bajo hipnosis recordó detalles íntimos de una vida pasada en la Edad Media, en la persona de Lady Blanche Poynings, una amiga íntima de Maud, condesa de Salisbury. Sin embargo, el caso fracasó cuando se la volvió a hipnotizar y le preguntaron dónde había obtenido la información. Contestó que de un libro, La condesa Maud, de Emily Holt. Aquí está el libro. Hay en él un apéndice histórico sobre Blanche Poynings, nacida antes de 1349. Resultó que la mujer había leído ese libro muchos años antes.
Y aunque lo había olvidado, los datos seguían en su inconsciente. Bajo hipnosis no solo recordó el asunto, sino que se metió ella misma en la historia. Esta admirable habilidad de la mente humana para recordar los contenidos conscientes olvidados o para evocar contenidos que jamás han sido conscientes se llama criptomnesia. Estas memorias escondidas, cuando se hacen aflorar por medio de la hipnosis, pueden ser tan vivas que se confundan con la realidad. Un caso notable de criptomnesia sucedió con una adolescente finlandesa en el año 1960. Lisa no hablaba entonces inglés, pero cuando el doctor Ray McCapman la sometió a una regresión, ella describió una vida suya anterior como hija de un posadero de Norfolk, en el medievo, y de repente comenzó a cantar en inglés. ¿Cómo aprendió ella esa canción inglesa? Capman la volvió a hipnotizar y se lo preguntó. Ella le contestó: de un libro, La historia de la música. Ella había visto ese libro en una biblioteca. Con una sola ojeada a esa página se grabó en su mente la canción inglesa con letra y música. Desde entonces ella aprendió el inglés. Esto es un obstáculo para el resultado de la regresión hipnótica. Creo que es un puro disparate. Si pensamos todo eso en términos de personalidades diferentes, entonces yo he tenido muchas. Pero no es una cuestión de reencarnación, es simplemente una actividad de la imaginación. Estamos constantemente bombardeados por grandes cantidades de información, por la radio, televisión, películas, libros. La gente que cree que haber vivido vidas pasadas puede haber absorbido los hechos de forma inconsciente y haberlos almacenado en su mente. Estas historias de reencarnación lo único que prueban es que nuestro cerebro tiene una capacidad admirable para almacenar grandes cantidades de información y reproducirlas con absoluta fidelidad. Esto me parece casi tan admirable y misterioso como la reencarnación misma. En el caso de que ustedes vuelvan a vivir una nueva vida, asegúrense una invitación para la fiesta de reencarnación en Los Ángeles. Su Majestad la Reina Isabel de España. Ana Bolena. Siempre que pueden, los invitados procuran vestirse al estilo de sus personajes y, naturalmente, hablan con el lenguaje de su época. Tiene razón, Sir, de proceder al dictado de la mayoría de su país. No lo acusaremos de esto, maldito yanqui. Escoria confederada. Son gente encantadora. ¿Y usted quién es? Soy Esculapio, el hijo mortal de Apolo. Lo reconozco por su aspecto. Naturalmente. Yo estaba en China 4000 años antes de Cristo. Sé que esta era mi vida. Era sencillamente una mujer que curaba en el templo. Los mongoles me asesinaron, me ahorcaron y me convertí en una diosa al darse cuenta a la gente de lo que había pasado. ¿Sabe? Yo era James Dean en mi vida pasada. Yo había tenido experiencias y consulté a los psicólogos sobre ellas. Me contestaron que debía ser una vida anterior. Por eso me puse a leer libros de historia y automáticamente me tropecé con la historia de España. Leí libros de Isabel y Fernando y me enteré por esos libros de cosas que yo recordaba. Esto me explica más cosas de las que estudié en los libros de texto. Yo creo totalmente en esto. Pienso que muchos de nuestros rasgos actuales son comportamientos aprendidos en nuestra vida pasada. Todos nosotros volvemos a Grecia, a la antigua Grecia. Allí yo era la hija de un senador. Si mi padre es simpático, me conformo. Y si no lo es también, porque yo tengo que estar donde él está.
Me doy cuenta de que el 10% de mis pacientes llevan en su interior ciertos restos de su vida pasada. Esto no tiene nada que ver con la regresión, que consiste en hacer retroceder a la persona hasta una vida anterior en busca del episodio original. Pero en los problemas emocionales solo hay un lugar al que se puede ir para resolverlos: su vida pasada. Así lo soluciono en todos los casos clínicos. Evidentemente, hay algo en este método.